Desde los albores de la humanidad, dos relatos antiguos han capturado la atención de creyentes, estudiosos y buscadores de la verdad. Por un lado, el relato de la creación en el libro del Génesis, que nos habla de un Dios todopoderoso creando el universo en 6 días. Por otro lado, los textos sumerios que describen a seres celestiales llamados Anunnaki, supuestos arquitectos de la civilización. ¿Pueden estas narrativas tan distintas esconder una verdad común? ¿Te habías imaginado que dos relatos tan diferentes pudieran tener conexiones tan profundas? Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que revelaremos podría fortalecer tu fe y abrir tus ojos a una verdad que muchos han olvidado. Suscríbete, deja tu me gusta y comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué sentiste al escuchar estas primeras comparaciones? Queremos leerte. Es posible que los relatos sumerios sean una versión distorsionada o incompleta del verdadero acto de la creación divina. ¿O acaso nos enfrentamos a una antigua estrategia del enemigo espiritual para confundir al hombre respecto a su origen? La Biblia nos advierte que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Por ello, al comparar estas historias, es fundamental hacerlo con discernimiento espiritual y con reverencia hacia la palabra de Dios. Según el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Este es el acto inaugural de todo lo visible e invisible. Dios crea por medio de su palabra con orden y propósito. No hay lucha entre dioses ni confusión, solo un creador supremo, eterno y soberano. El hombre es creado a su imagen y semejanza, dotado de alma, espíritu y conciencia moral. En contraste, las tablillas sumerias relatan que los Anunnaki, una raza de seres que del cielo bajaron a la tierra, descendieron con el propósito de establecer el orden y extraer recursos. Se dice que crearon al ser humano mediante ingeniería genética, para servirles como trabajadores. Pero a diferencia del relato bíblico, aquí no existe un propósito divino de amor, sino un acto funcional y utilitario. La diferencia de intenciones es evidente. Una de las claves para entender esta comparación reside en el origen de los Anunnaki. En las tablillas de arcilla halladas en Nínive y otros centros sumerios, se menciona que provenían de un planeta llamado Nibiru, un cuerpo celeste que supuestamente tiene una órbita extremadamente larga. Sin embargo, en el lenguaje bíblico no encontramos referencia a tales planetas o a seres provenientes de otro mundo. Lo que sí se menciona son los ángeles caídos, seres espirituales que abandonaron su morada original. En el libro de Enoc, un texto antiguo respetado por muchos dentro de la tradición judía y cristiana primitiva, se habla de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas, engendrando gigantes llamados Nefilim. Este acto fue visto como una gran corrupción. Podría ser que los sumerios llamaron Anunnaki fueran estos mismos seres, pero recordados desde una óptica diferente, menos espiritual y más materialista. Si fuera así, estaríamos frente a una distorsión peligrosa, un relato que presenta a seres rebeldes como dioses benévolos y al hombre como su siervo, en lugar de ser hijo de Dios. Es una inversión del diseño divino. En la Biblia, el ser humano fue creado para tener comunión con su Creador, para ejercer un dominio responsable sobre la creación y no para ser esclavo de entidades superiores. Por ello, muchos estudiosos cristianos consideran que los relatos sumerios representan una forma de confusión espiritual antigua, quizá inspirada por esos mismos seres caídos que buscaron corromper la verdad. No es casualidad que tantas culturas antiguas posean historias de dioses que bajaron del cielo.
La diferencia radica en cómo interpretamos esas historias. ¿Eran ángeles de luz o espíritus rebeldes que pretendían suplantar al verdadero Dios? El Génesis afirma que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Génesis 2:7. Este detalle es fundamental. El hombre no solo fue modelado con materia física, sino que también recibió algo espiritual directamente de Dios. Este aliento, ruaj en hebreo, representa el espíritu, la vida que proviene del Creador. No hay indicios de manipulación genética ni de intervención de otras criaturas en este acto. Los textos sumerios, en cambio, narran que los Anunnaki crearon al ser humano mezclando su propia esencia con la de un ser primitivo ya existente. Este procedimiento se asemeja más a una técnica científica que a un acto sagrado. Algunos incluso interpretan estas historias como una forma antigua de teoría alienígena, en la que los dioses eran en realidad viajeros espaciales avanzados. Sin embargo, esta idea, aunque fascinante, contradice la visión bíblica del hombre como portador de la imagen de Dios. Otra diferencia profunda está en el propósito de la creación. En el relato sumerio, el hombre es creado para trabajar, para aliviar a los Anunnaki de sus tareas. Es una criatura destinada al servicio. En la Biblia, en cambio, el hombre es llamado a gobernar la tierra, a fructificar, multiplicarse y cuidar de la creación en calidad de administrador, no como esclavo. Es una alta vocación que refleja la dignidad concedida por Dios. Estas diferencias no deben ser ignoradas, aunque algunos intentan unificar los relatos o sugerir que la Biblia copió de los sumerios por ser textos más antiguos o que se tratan de versiones de lo mismo. La verdad espiritual nos invita a profundizar. La antigüedad de un texto no garantiza su veracidad. Lo que importa es su origen. ¿Fue inspirado por Dios o por aquellos que se rebelaron contra él? Otro punto interesante es la forma en que se trata el pecado y la caída en cada narrativa. En la Biblia, el pecado entra en el mundo a través de la desobediencia. Adán y Eva optan por escuchar la voz de la serpiente, un claro símbolo de la rebeldía contra Dios. Esto rompe la comunión entre el hombre y su creador, pero también inicia el plan de redención. En los textos sumerios no existe una caída moral. Los dioses tienen fallas, se enfrentan entre sí, y el ser humano es simplemente una pieza en medio de sus intereses. Esta ausencia de santidad en las figuras sumerias llama poderosamente la atención. Los Anunnaki no son retratados como perfectos o justos, sino como seres poderosos y a menudo egoístas. En contraposición, el Dios bíblico es santo, justo y amoroso. Él no crea al hombre por necesidad, sino por amor. No busca sirvientes robóticos, sino hijos con libre albedrío, capaces de relacionarse verdaderamente con Él. Cuando examinamos el diluvio, por ejemplo, encontramos una curiosa similitud. Tanto la Biblia como las tablillas sumerias hablan de una gran inundación que destruyó a casi toda la humanidad. Sin embargo, las motivaciones son muy distintas. En el relato bíblico, Dios envía el diluvio debido a la creciente corrupción y violencia, pero preserva a Noé y su familia por su justicia. En la epopeya de Gilgamesh, el diluvio parece ser una decisión arbitraria de los dioses, preocupados por el estruendo que los humanos generaban. Estas diferencias no son menores, revelan el contraste entre un Dios personal y relacional y deidades que se comportan como poderosos seres humanos. Por ello, aun cuando los relatos antiguos, como los de los Anunnaki, contengan ecos de eventos reales, como la creación o el diluvio, el creyente debe discernir que solo la Biblia presenta una narrativa coherente con la santidad,
la justicia y el amor del verdadero Creador. Algunos estudiosos sugieren que las historias de los Anunnaki son recuerdos distorsionados de hechos espirituales reales, reinterpretados con un lenguaje materialista. Esto es algo importante a considerar. Después de todo, el enemigo espiritual siempre ha intentado imitar y deturpar los actos de Dios. La creación, el diluvio, la presencia de seres celestiales, todo esto aparece en otras culturas, pero con significados diferentes. La pregunta es, ¿cuál de estas versiones revela la verdad que libera? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo advierte que muchos serán engañados por doctrinas demoníacas y fábulas ingeniosas. Esto no significa que todo lo antiguo o diferente de la Biblia sea necesariamente maligno, pero nos recuerda que el engaño siempre se disfraza de sabiduría. Los relatos de los Anunnaki, aunque fascinantes, colocan la esperanza del hombre en seres poderosos que actúan por interés propio, algo muy alejado del carácter de Dios revelado en las Escrituras. Otro punto que diferencia radicalmente ambos relatos es la promesa futura. En la Biblia, Dios no solo creó al hombre, sino que también ofrece redención y vida eterna a través de Cristo. Existe un plan de salvación en marcha. En los mitos sumerios no hay redención ni promesa de restauración. El hombre nace para servir, vive en medio del caos de los dioses y muere sin esperanza. Es una visión profundamente fatalista de la existencia. Por lo tanto, al analizar la creación según la Biblia y los relatos de los Anunnaki, nos damos cuenta de que la semejanza superficial no es suficiente para ponerlos al mismo nivel. La narrativa bíblica es clara, ordenada, espiritual y moral. Ella señala a un creador que ama, que se preocupa y que actúa con justicia. Mientras tanto, los relatos sumerios nos hablan de dioses que más bien se asemejan a criaturas caídas y de un hombre sin dignidad ni destino eterno. Para muchos cristianos, los Anunnaki podrían no haber sido más que ángeles caídos, seres espirituales que, según el libro de Enoc y el propio Génesis 6, abandonaron su estado original y vinieron a la tierra para corromper la creación. Estos seres poderosos e inteligentes podrían fácilmente haber sido adorados como dioses por las civilizaciones antiguas. Sus hazañas y enseñanzas podrían haber dado origen a los mitos que hoy conocemos como mitología sumeria, babilónica e incluso egipcia. Esta hipótesis no es nueva, pero ha ganado fuerza entre algunos estudiosos cristianos que ven en textos como el de Enoc un puente entre la teología bíblica y los registros históricos de las civilizaciones antiguas. Si los Anunnaki fueron de hecho los mismos seres que la Biblia llama vigilantes o ángeles rebeldes, entonces lo que las culturas llamaron creación pudo haber sido en realidad un acto de rebelión contra el Creador, un intento de hacer al hombre a imagen del orgullo caído y no a imagen de Dios. En este escenario, el ser humano se convierte en víctima de una falsificación espiritual. Creado originalmente por Dios, pero manipulado por seres espirituales que buscaron robarle su identidad y su propósito. No es casualidad que muchas culturas antiguas tengan rituales de sangre, esclavitud y sacrificios humanos vinculados a los dioses del cielo. Es como si el enemigo quisiera no solo imitar el plan de Dios, sino también pervertirlo al extremo. La Biblia, sin embargo, revela que incluso en medio de tanta corrupción espiritual, Dios jamás abandonó su creación. Él envía profetas, establece alianzas y finalmente envía a su Hijo para rescatar al hombre de la mentira y del pecado. La verdadera historia de la humanidad no es la de una raza creada para servir a alienígenas, sino la de hijos que se perdieron y fueron buscados por el Padre. Esa es la esencia del Evangelio
y lo que distingue claramente la fe cristiana de cualquier mito antiguo. A medida que la arqueología avanza, se siguen haciendo nuevos descubrimientos en el Oriente Medio que revelan civilizaciones sofisticadas que vivieron miles de años antes de Cristo. Muchos ven en ello una confirmación de los relatos sumerios. Sin embargo, para el cristiano, estos hallazgos deben ser vistos con discernimiento. La existencia de ciudades antiguas, reyes poderosos y escritos acerca de dioses del cielo no contradice la Biblia. Por el contrario, puede incluso confirmar la presencia de seres espirituales que influyeron en esas culturas. En Romanos 1, el apóstol Pablo afirma que al rechazar al Dios verdadero, los hombres comenzaron a adorar a criaturas en lugar del Creador. Esa adoración desviada se hace evidente en casi todas las civilizaciones paganas. Los Anunnaki, los dioses de Egipto, los dioses griegos y romanos, todos tienen características similares. Son poderosos pero imperfectos, exigen culto pero no ofrecen salvación. Representan, en última instancia, el intento humano de llenar el vacío espiritual con aquello que es terrenal o corrupto. Por ello, la narrativa bíblica de la creación sigue siendo única. No solo explica el origen del mundo, sino que también revela el carácter del Dios que lo creó, un ser de justicia, misericordia y verdad. Él no compite con otros dioses, porque no hay otro semejante a Él. Toda criatura, sea humana o espiritual, está bajo su autoridad, y cualquier relato que intente colocar a otros seres en lugar de Dios debe ser tratado con cuidado y en oración. Es importante recordar que el objetivo de la Biblia nunca fue explicar el universo desde un punto de vista científico o mitológico, sino revelar el plan de Dios para la humanidad. Y ese plan comienza con la creación, pasa por la caída, transita por la historia de la redención y culmina en la vida eterna con Dios. En vista de ello, cualquier otro relato, ya sea sumerio, egipcio o moderno, debe compararse a la luz de las Escrituras. Solo así es posible discernir lo que es verdad y lo que es engaño. Al analizar los relatos de los Anunnaki con el corazón puesto en Dios, comprendemos que, aunque contengan vestigios de un pasado real, sus distorsiones revelan un intento de desviar el foco del verdadero Creador. No debemos despreciar el estudio de estas narrativas, sino ubicarlas en el contexto adecuado. La revelación bíblica siempre debe ser la lente a través de la cual interpretamos el pasado, el presente y el futuro. Después de todo, la Biblia no es simplemente un libro antiguo, es la palabra viva de Dios. Es interesante notar que, a lo largo de la historia, cada vez que el hombre intenta explicar su origen sin Dios, termina convirtiéndose en esclavo de ideas engañosas. Ya sea mediante una ciencia sin fe o una espiritualidad sin discernimiento, el resultado siempre es el mismo, el alejamiento de la verdad. Por ello, como cristianos, debemos mantener firme nuestra fe en la creación divina y resistir las voces que intentan seducirnos con teorías fascinantes, pero espiritualmente peligrosas. El verdadero poder de la narrativa bíblica reside en su coherencia con el carácter de Dios. Un Dios que crea por amor, que disciplina con justicia y que redime con misericordia. No existe otro relato que iguale esta profundidad. Incluso frente a textos antiguos que nos intrigan y despiertan la curiosidad, debemos recordar que no todo lo misterioso proviene de Dios y que no todo lo antiguo es necesariamente verdadero. El Señor nos llama a buscar la sabiduría, pero también a estar vigilantes. Nos alerta de los engaños sutiles que pueden parecer verdaderos, pero que conducen a la perdición. Por ello, cuando escuchemos sobre dioses antiguos, creadores alienígenas o teorías acerca de nuestro origen, debemos preguntarnos,
¿Esto glorifica a Dios o oscurece su gloria? Si la respuesta no es clara, es mejor seguir humildemente el camino de la fe revelada en la palabra. La creación, según la Biblia, no es solo el inicio de todas las cosas, sino también el fundamento de la identidad humana. Saber que fuimos hechos a imagen de Dios lo cambia todo: nuestro valor, nuestro propósito y nuestro destino. Los relatos antiguos de los Anunnaki pueden fascinar, pero no ofrecen identidad ni redención. Solo la palabra de Dios revela quiénes somos de verdad y quién es el Dios que nos creó con un propósito eterno. Muchos intentan armonizar los relatos sumerios con la Biblia, proponiendo que los Anunnaki fueron instrumentos de Dios o que son los mismos ángeles mencionados en las Escrituras. Pero tal intento puede resultar peligroso si no se lleva a cabo con discernimiento espiritual. La Biblia no necesita mitos antiguos para ser validada. Ella es autosuficiente, viva y eficaz. Y todo aquello que nos aparta de la sencillez del Evangelio debe ser examinado con temor y oración. En tiempos de tanta información y teorías alternativas, el cristiano necesita mantenerse firme sobre la roca. No se trata de rechazar el conocimiento, sino de reconocer que el verdadero conocimiento comienza con el temor del Señor. Todo lo que intente sustituir o distorsionar el papel del Creador debe ser tratado como un engaño espiritual, aunque venga acompañado de un lenguaje científico o de la apariencia de una sabiduría ancestral. Al final, la gran verdad permanece. Fuimos creados por Dios, somos amados por Él y estamos llamados a vivir para su gloria. No somos fruto del azar ni obra de seres extraños, somos hijos del Altísimo. Y solo cuando miramos hacia la cruz y no hacia los mitos antiguos, entendemos nuestro verdadero valor y destino. Que la fe en el Creador permanezca firme en nuestros corazones, a pesar de todas las voces que intentan desviar nuestro camino hacia la verdad. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón busca algo más que respuestas. Busca a Dios. Recuerda siempre esto: no eres una casualidad ni una creación de seres lejanos. Eres hijo del Altísimo, formado con amor eterno. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Suscríbete para seguir recibiendo estas revelaciones edificantes. Deja tu me gusta si este mensaje tocó tu alma y cuéntanos en los comentarios cómo impactó esta historia en tu corazón. ¿Qué verdad resonó más contigo? Te leemos con cariño y gratitud.